Amigas y amigos, en este momento conectándonos a todo el planeta vía internet. Su servidor, Román Díaz Vázquez, agradeciéndoles la deferencia de su preferencia. Amigas, amigos, en este programa que tiene como apellido fundamental y esencial, y además que desde hace muchos años nos hemos caracterizado por la búsqueda de que en este país se conozca y consecuentemente se cumpla con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Leyes, como también se le conoce, la Carta Magna. No podríamos hoy, 5 de febrero, dejar pasar este día que se conmemora o en que se conmemora el 101 aniversario de la promulgación de esta ley fundamental mexicana. Del conocimiento de todos y cada uno de ustedes que para darse esta Constitución Nacional hubieron cerca de 1 millón de muertos en la gran gesta social revolucionaria del siglo pasado, 1910-1917, y que como principal aportación, donde dice que se concreta el triunfo, es en esa Constitución. En su momento esa Constitución, orgullo de propios o en México y admiración en el mundo o en el extranjero. Hoy en la mañana nos entrevistaron Sergio Sarmiento en Radio Red y nos preguntaba cómo vemos nuestra Constitución actual, y le dijimos, bueno, una Constitución con más de 500, una inmensidad de reformas, y es lo que todo el mundo dice, una Constitución muy reformada, a diferencia, por ejemplo, de la Constitución estadounidense, pero con mucho menos reformas que la mexicana. Entonces dijimos, independientemente de todo, la Constitución Nacional o la Constitución y la realidad nacional. Más de 70 millones de mexicanos en un país con una inmensidad de riquezas. Pero siempre hemos venido sosteniendo que aún con todas y tantas reformas, esta Constitución contiene todavía 5, 6, 7 o algunas disposiciones o mandamientos que de llevarse a cabo, otra situación imperaría o se daría en este país. Vamos a mencionar rápido esas 5 o 6 cuestiones muy sintetizadamente, porque tenemos aquí varios invitados e invitadas que van a hacer uso de la palabra en su momento para que hagan su comentario en torno a la conmemoración hoy de la Constitución Federal de la República en su 101 aniversario. La primera, el orden de los factores no altera el producto, pero miren, se habla mucho de democracia. La Constitución de nuestro país dice que la democracia no solamente debe ser un régimen jurídico o una forma de gobierno, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Esa es una disposición. Otra, la Constitución actual establece que en este país debe de existir un justo y equitativo reparto de la riqueza. También ordena que en este país debe de haber fomento al empleo. En este país la autoridad debe de servir al pueblo, porque la autoridad dimana del pueblo, y para eso ya vienen nuevamente elecciones en julio de este año, que la autoridad debe de servir al pueblo. También se establece en esta Constitución actual de nuestro país que conmemoramos hoy, la famosa promoción de los derechos fundamentales, ya no solamente el respeto y la observancia. La autoridad debe de promover los derechos humanos del pueblo mexicano, y de los cuales están, ya mis compañeros al rato hablarán al respecto, sobre los derechos fundamentales, que de llevarse a cabo pues no había más de 70 millones de pobres, ¿verdad? También
La Constitución General de la República establece, señala y ordena en consecuencia que en este país deben existir garantías como legalidad y seguridad jurídica, muchas otras más garantías y derechos fundamentales. También el famoso juicio de juicios o juicio constitucional, y así una serie de cuestiones y de mandamientos que de llevarse a cabo otra situación sería en nuestro país. Por ello que nosotros queremos conmemorar hoy este 101 aniversario con las siguientes acciones y propuestas implementadas o llevadas a cabo por los aquí asistentes que en un momento se van a presentar, autopresentar y su organización y hacer su aportación. Este equipo de juristas, de abogados, de dirigentes, del diputado federal Daniel Parra, todos los que se van a autopresentar, Angélica Cruz, José Hugo Díaz García, Irma Vaquero, en fin, pero también personajes como José Alberto Betanzo Salgado, el presidente de la Agencia Mundial de Publicidad, de la Prensa Mundial Internacional, José Alberto Betanzo Salgado, también Roberto Villaseñor Aceves, también Iván Manjarres, ayúdenme con algunos otros de los que han participado en estas acciones, Ramón Aldana, ¿quiénes más? En fin, todo un conjunto de personajes, de juristas, de ciudadanos mexicanos, y son las siguientes acciones. La primera, reforzar o intensificar las jornadas constitucionalistas, que no es nuevo. Ya desde hace varios años hemos lanzado la convocatoria nacional para la realización de las jornadas constitucionalistas, que se traducen o que consisten en que en este país se conozca la Constitución. Ya saben que todo el mundo la conoce, ¿verdad? No, casi nadie. 10%. Casi nadie. No voy a abundar al respecto, que todo el mundo conozca su Constitución para un mayor y mejor cumplimiento, fíjense bien, porque si no, ¿cómo se va a cumplir lo que no se conoce? Para un mayor y mejor cumplimiento de la norma fundamental y exigir su cumplimiento, de entrada con las autoridades que cuando llegan al cargo se les protesta que cumplan y hagan cumplir la Constitución, y en muchas ocasiones, la mayoría de las veces, no lo hacen. Esa es la primera. Para ello, invitamos a la ciudadanía de toda la República, a los estudiantes de Derecho, a las organizaciones, a todos los partidos políticos, a que conjuntamente realicemos jornadas constitucionalistas vía conferencias, vía exposiciones, etcétera, sobre conocimiento y cumplimiento de la Constitución, la importancia, la trascendencia del conocimiento y cumplimiento de la Constitución. Esa es la primera. La segunda, la demanda vinculatoria contenciosa a los tres poderes de la Unión para el efecto de que se implementen políticas públicas y legislativas que real y verdaderamente beneficien al pueblo de México, y demandar la revisión de las reformas estructurales, la energética, la educativa, ¿cuál más? La laboral, en todo lo que le afecte, y se revoque en todo lo que le afecta al pueblo mexicano. También la demanda contra la Ley de Seguridad Interior, la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, que es una demanda que ya presentamos de carácter adhesivo, el famoso amicus curiae, la semana pasada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en apoyo a legisladores de los partidos del Trabajo, Morena, Movimiento Ciudadano, PRD y Partido Acción Nacional, ¿vale? Y el próximo martes a las 12 del día, o sea, ¿que hoy el 8? No, de mañana el 8, el próximo martes, ¿qué era? ¿Cómo está? Martes 13, estaremos en la entrada de la Suprema Corte de Justicia informando y ratificando esa demanda. Martes 13, con ya la participación de más de 100 líderes o dirigentes de más de 20 agrupaciones políticas nacionales, organizaciones sociales y dirigentes en general. En un momento el licenciado Hugo Díaz
va a dar lectura a las más de 20 agrupaciones políticas nacionales que ya suscribieron esta demanda. Otra acción que estamos proponiendo y planteando es la demanda vinculatoria contenciosa, haciendo voz y eco de millones de mexicanos en favor de esos más de 70 millones de mexicanos que se encuentran en situación difícil, por no decirlo en qué, en pobreza. Por ello ahora invitamos a la ciudadanía de toda la República para que si alguien tiene problemáticas relacionadas con la promoción de los derechos humanos ya mencionados que se contemplan en la Constitución y el mejoramiento que debe de darse en su sistema de vida como concepto constitucional de democracia, vengan el próximo miércoles aquí a las 2 de la tarde, aquí en la colonia Nápoles, para que firmen la demanda correspondiente y la demanda a todas las personas de todos los habitantes de la República, demanda vinculatoria contenciosa para apoyarles en la solución de su muy variada y compleja problemática que tengan desde el punto de vista del cumplimiento y observancia y promoción de los derechos fundamentales constitucionales. Son las acciones, más algunas otras que resulten aquí sobre la marcha. Le damos lectura a los nombres y luego ya empezamos con las exposiciones. ¿Verdad? Sin gusto. Va dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Judicatura Federal, por parte del diputado federal Daniel Parra, del licenciado Román Díaz Vázquez, de APIMAC, APN, Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, por parte del licenciado Roberto Villaseñor, Aceves, y Noeller Sandoval Luis Antonio, del Consejo Nacional de Organización, APN, de Ricardo Jiménez Merino, Praxis Democrática, APN, José Trinidad Pérez Franco, Profesionales por México, APN, María Cristina DM, Causa por Mujer, APN, José Luis González Aguilera, APN, Jacinto López, APN, Celso Peña García, APN, Emiliano Zapata, APN, Alberto Villegas Fresco, Consejo Nacional para el Desarrollo Indígena, APN, de Jesús Ramírez, Agrupación Social Democrática, APN, de Gloria Lozano Zabaleta, Alianza Mexicana Alternativa, APN, de Maribel Vera Cervantes, Fuerza Autónoma Mexicana, APN, de Emilio Serrano, Centro Político Mexicano, Julián Pérez. Revolución Blanca, Emilio Serrano. Revolución Blanca, Emilio Serrano. De Julián Pérez Ruiz, de Unión Nacional de Ciudadanos, APN, de Gonzalo Nabor Blanche, Pueblo Republicano Colosista, APN, de Narciso Teodoro Rodríguez, Consejo Nacional para el Desarrollo Indígena, APN, de Guillermina Susi García, Alianza Mexicana Adelante, APN, de Eduardo Vázquez Martínez, APN, de Mao Sáenz, Unidad Nacional Progresista, APN, de Alejandro Rocha Álvarez, Presidente, PT Xochimilco, de Tatiana Saldívar, Coordinador PT Xochimilco, de Rocío Olvera, Roberto Villaseñor, Juan Carlos González Santarrey, Ricardo Cabrera, Francisco Ramírez, Ana Granados, Iván Manjarres, Miguel Ángel Romero Macías, Teresa Velasco, Francisco Ramírez, Federico Grajeda, Francisco Ramírez, Trini Chávez, Lulú y José Hugo Díaz García, de Lidia Villa, Ramón Aldana, Alfredo Pérez, Luis Noeller, Arturo García, Jessica Sugoviano, Belkis Tartaro, Miguel Martínez, del Congreso Ciudadano Constituyente, por propio derecho, haciendo voz y eco de millones de mexicanos, con domicilio en Gladiola 12, San Marcos, Xochimilco, Ciudad de México, designando y consecuentemente autorizando en los más amplios efectos jurídicos para que comparezcan en nuestro nombre y representación al licenciado Román Díaz Vázquez, con cédula profesional número
1129-957, Roberto Villaseñor, Aceres, Jessica Segoviano, María. Y otros, ¿verdad? Y otros. Y otros. Aprovechamos para tu autopresentación. Hugo, ¿eres dirigente de qué organización, aparte de? De la organización Red de Organizaciones Rurales y Metropolitanas. Que también suscribes la demanda. Bueno, fuiste de los primeros que iniciamos ese grupo, esta acción el 6 de diciembre en contra de violaciones a la Constitución en la nueva Ley de Seguridad Interior. Y ahora estamos apoyando las acciones de inconstitucionalidad en la fase de este procedimiento, ¿verdad? Es cuestión constitucional, amigas y amigos. Gracias. En un momento vamos con tu participación. Autopresentación, Irma, por favor, tu nombre y organización. Soy Irma Vaquero Ceballos y soy presidenta de la Asociación Pro Defensa de Víctimas de las Negligencias Médicas y Hospitalarias. Y me honra mucho estar este día aquí porque debemos de considerar que nunca ha estado tan maltratada nuestra Constitución como ahora. Nunca nos han quitado tanto como ahora, bueno, exceptuando cuando nos quitaron el petróleo, que fue la traición más grande que le hicieron al pueblo de México. Entonces, aquí vamos a analizar todos esos puntos de por qué, para que ustedes los conozcan. Gracias. Gracias, Irma. Está con nosotros también Mariano Villa Mendoza, del Movimiento Solo Una Vez. Movimiento Solo Una Vez. Mariano Villa. Mariano Villa. Gracias por tu presencia. Coméntales en la mañana cómo estuvo la entrevista con fue una muy buena entrevista, desgraciadamente. Afortunadamente te dieron que verlo de bueno, exactamente. Y desafortunadamente no te dejaron hablar como siempre. Más, bueno, no te pidieron un correo donde comunicarte, o sea, no más dijeron, vamos a otras cosas y adiós. No, pero lo importante no hay que ver lo que no hay, lo que hubo. Lo importante es que dijiste todas las cosas que deben de ser en México, yo creo que todo el mundo, ¿verdad? Que las leyes se respeten, no nada más se tengan. El Consejo Sarmiento, pues, entonces, ¿qué es lo que sucede? Te damos las gracias por ser uno de los iniciadores y uno de los principales cabezas de los movimientos sociales, donde tenemos que buscar la forma de tener un México más representativo y sobre todo con gente más idónea para que nos gobierne. No buscamos, en mi caso no buscamos el gobierno, queremos que nos gobierne gente idónea, que no tenga sus sueldazos y que se castigue severamente al político, cosa que hasta la fecha no sucede. Gracias, Villa, por tu presencia y por tu participación. En un momento vuelve a ser un diputado federal de Morena, por favor. Sí, soy Daniel Parra, diputado federal suplente por Morena. Me da gusto estar aquí, que me hayas invitado. Gracias, Angelita. De hecho, hemos estado trabajando desde diciembre del año pasado y es que los cambios que se han hecho a la Constitución la han deformado completamente, a diferencia de lo que sucedió en 1917. Ya hablaríamos más adelante. Gracias, diputado federal. Adelante con la líder Milpalta de Apimac. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Flores, representante de Apimac en Milpalta. Y sí, es muy cierto que es importante conocer nuestra Constitución, ya que algunos mexicanos no la conocemos y no podemos hacer valer nuestros derechos. Gracias, Laura, ¿verdad? Laura. Líder en Xochimilco de Apimac y además dirigente de qué organizaciones. Del Frente Político Administrativo de Organizaciones Sociales y Constitucionales de Xochimilco, profesor Guillermo Becerril González. Y vamos duro contra esa Constitución para hacer valer sus derechos, sus artículos, todo lo que de ella emane y poder tener mejores beneficios para nuestras comunidades. Bueno, dijiste que vamos duro contra esa Constitución. Sí. ¿Sí hay que aclararlo? Sí, vamos duro porque... No, pero dijiste contra esa Constitución. No, con la Constitución, porque no se hacen ¿no? No se hacen valer las cosas como la semana en la Constitución, sino todos hacen lo que quieren. Entonces vamos contra violaciones a la Constitución, sí, ¿verdad? Perfecto, licenciado. ¿Algún otro comentario al rato, verdad? Mario Flores, también dirigente de Milpalta. Buenas tardes, mi nombre es Mario Flores Maldonado, coordinador general en la delegación Milpalta de Apimac.
Gracias, todos. Gracias, Mario Flores. Angélica de la Cruz. Buenas tardes, Angélica de la Cruz, del colectivo Impulso Ciudadano. Y miembro del PT, ¿no? Miembro del PT, apoyando este día, aquí viniendo a aprender más bien de los abogados, de los que saben, a poder no solamente conmemorar como hoy el 101 aniversario, sino aprender a entender la Constitución para poder hacer que sean respetados esos derechos que tenemos ahí ya ganados desde 1917, y como bien dijo Román, por los que murieron muchos héroes y que no quedamos un poco igual, ¿no? Siendo violentados en nuestros derechos más elementales. Pues ahí vamos a estar en la conversación ahorita. Gracias. Gracias, Angélica de la Cruz, distinguida dirigente del Partido del Trabajo, ¿verdad? Y Hugo Díaz, adelante, Hugo, con gracias. un mensaje, porque Licenciado Román, puedes escuchar. Como comentaba el licenciado Román en un principio. Aquí hay pluralidad, ¿verdad? Diversidad, tú eres miembro del PAN, ¿verdad? Así es, orgullosamente de Acción Nacional. Y creo que no solo debemos de festejar este día los 100 años o el centenario de nuestra Constitución, sino todo el mes y todo el año. Siempre. ¿Por qué razón, verdad? Porque debemos impulsar la tesis del Estado legal, de considerar y conocer la Constitución como se planteaba desde su origen, en el febrero de 1917, cómo fue su evolución histórica hasta fines del siglo pasado y la situación actual o reciente de la Constitución. ¿Qué fue lo que pasó en 1917? Resulta que en el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro, se reunió el Consejo Constituyente, integrado principalmente, pues como sabemos, pues por los ganadores de la Revolución, principalmente militares del ejército. Esos, aparte incluyendo intereses de grupos empresariales y de la jerarquía católica, fueron los que realmente diseñaron y escribieron la Constitución del 17. Se excluyó a los perdedores, obviamente, a los caudillos de la revolución tipo... Pero aún así hay una Constitución de corte eminentemente social y progresista, Por ¿no? supuesto que tuvo sus cosas muy positivas, por eso la estamos celebrando, porque en su momento fue de avanzada, moderna, fue la primera Constitución en toda Latinoamérica. Y fue de avanzada en el mundo, Sí, fue de avanzada porque precisamente tuvo un enfoque social. ¿Y a qué se refiere esto? De que incluyó demandas sociales muy sentidas por la población mexicana, como es el artículo 3 relativo al derecho a la educación, en donde el gobierno se hace cargo como obligación de la educación universal, gratuita y laica, un artículo 27 sobre el reconocimiento a la propiedad privada, tanto ejidal y comunal como privada, ¿no? Porque recordemos que en ese entonces se luchó en contra de los latifundistas o terratenientes, quienes concentraban enormes cantidades de terreno. La riqueza del país era concentrada en esa clase, ¿verdad? También tenemos un artículo 123 en materia laboral, con objeto de promover la generación de empleos, mejores salarios y un mejor nivel de vida de la clase trabajadora. Entonces, esos fueron algunos de los aspectos positivos. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Que durante todo el siglo XX, prácticamente, esta Constitución fue apropiada por el PRI, por un partido hegemónico, de tal forma que se aplicaba el dicho famoso de Luis XIV, yo soy el Estado, en este caso decía la Constitución es el PRI, ¿verdad? Quien controlaba todos los grupos de la sociedad, sindicatos, organizaciones de agricultores y campesinos, a la misma iglesia, a las organizaciones empresariales, al sector popular, y todo lo hacía para controlar el poder y inclusive manipulaba y maiciaba a los grupos de izquierda o de extrema derecha, siempre y cuando el PRI siguiera manteniendo el poder, ¿no?
Entonces, tuvo cosas positivas, no podemos decir que todo fue malo. Por ejemplo, se aseguró paz, estabilidad social, comparado con la periodo de la Revolución o el siglo XIX, muy inestable. Cuando Porfirio se habla de la paz porfiriana. Sí, pero durante un siglo, prácticamente hasta la fecha, no ha habido deseos de una revolución. Se prefiere reformas o graduales, ¿verdad? Porque el pueblo, nos hemos dado cuenta que no es suficiente con una revolución armada para hacer cambios profundos, ¿no? A lo mejor es más benéfico para la población otra vía por la vía reformista, ¿no? Así, ok. Entonces, llegamos a fines del siglo pasado, en donde el gobierno se ve obligado a promover cambios graduales en temas políticos, ¿verdad? Desde los 70, 77, la reforma política del 87 con Reyes Heroles, ¿verdad? Con objeto de dar espacio a otros partidos políticos minoritarios y dar la imagen de más democracia. Pero ni aún así, ni aún con la alternancia democrática, en el 2000 se han dado los cambios de fondo, ¿verdad? Por eso, así es. Sigue el malestar de la ciudadanía de que hay, a pesar de un sistema democrático que vivimos, hay ineficiencia, hay corrupción, impunidad, y no hemos logrado los anhelos de igualdad social, de justicia que nos planteaba el licenciado Román Díaz. De tal forma que hoy en día y hacia futuro el gran reto es promover una nueva constitución. Nada más que hay que definir cómo hacerla, ¿verdad? Por decir, una moratoria constitucional de 3 a 5 años, considerando que la actual constitución se ha modificado 650 veces, 250 códigos constitucionales, y ha aumentado de 20.000 a 70.000 palabras el contenido del texto de la Constitución. Entonces es un mamotreto, ¿verdad? Algo deforme, ¿verdad? Que se requiere ser revisada por expertos en la materia, por derechos constitucionales, por abogados constitucionalistas, especialistas en derecho parlamentario, que tomen en cuenta lo de las jornadas, la opinión de la ciudadanía en general, de todos los grupos de la sociedad, y le dé el visto técnico, legal, ¿no? Para que finalmente sea revisada y aprobada por un nuevo constituyente. Gracias, Hugo. Hugo es doctor en economía, ¿verdad? Doctor en economía. ¿Qué más, diputado? Su reflexión constitucionalista, diputado federal. ¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Es un pacto social. Y ese pacto social, obviamente, está compuesto por todas las clases sociales que hay en el país. Pero, sin embargo, a partir de 1982 que se hicieron cambios muy en contra de ese pacto, entre todos los que formamos el Pacto Nacional, se han hecho más de 699 cambios a la Constitución realmente, desde 1982, con Miguel de la Madrid, con los presidentes subsecuentes como Calderón, como Fox, y últimamente también con Peña Nieto. Se han hecho más de 147 cambios a la Constitución de la República, y entre ellos precisamente los cambios que más nos están afectando, en la cuestión económica, en la reforma laboral, en la llamada reforma educativa, que no tiene nada de reforma educativa porque eso ya se había llevado a cabo desde hace tiempo, y ahora lo están planteando como si fuera realmente una reforma educativa, y no lo es. Entonces necesitamos cambiar. Nuestro gran líder López Obrador ha dicho claramente que cuando triunfemos, vamos a lograr que los cambios se vuelvan a hacer de acuerdo con la Constitución de 1917. Vamos a resarcir toda esa Constitución, que es la que realmente rige a todos los mexicanos, debe de regir a todos los mexicanos, para beneficio absolutamente de todos los sectores, incluyendo el sector empresarial, el sector educativo, el sector económico, todos aquellos, el sector campesino que está completamente abandonado, el campo, ¿verdad? Entonces, necesitamos una nueva Constitución, sí, cierto, pero una Constitución que eche abajo aquellos cambios que se hicieron con las llamadas reformas estructurales.
Es lo que estamos planteando como acción de demanda. Esa sería la primera fase en la que puedo plantearte que necesitamos hacer ese cambio y que los diputados de Morena, y cuando el movimiento triunfe en este 1 de julio, es cuando vamos a revertir todos esos cambios. Gracias, diputado federal. Bueno, coincidimos en torno a una de las acciones que vamos a hacer, es demandar ya jurídicamente en un procedimiento que le hemos denominado vinculatorio contencioso. ¿Por qué vinculatorio? Vamos a involucrar a una diversidad de autoridades del Estado mexicano, y contencioso, que es controversia. Vamos a demandar revisión de esas reformas desde ya nosotros, y que incluso es una propuesta que vamos a hacerles a diversos partidos políticos, y hay que decirlo que se sepa, ¿verdad? ¿No? Revisión de esas reformas y revocación o nulificación, extinción de los efectos jurídicos de todo lo que le afecta al pueblo mexicano. Por eso es una revisión, y yo creo que ahí lo vincularíamos con lo que decía el doctor en economía Hugo Díaz, con todos los expertos correspondientes, y se refiere a la consulta nacional que contempla o establece la Constitución General de la República. Dice, el Estado deberá consultar a los diversos sectores de la población, ¿no? Entonces, reiteramos la invitación a todos para efectos de que participen en estas demandas. Próximo miércoles presentaremos en el hemiciclo a Juárez a las 11 de la mañana, y a las 2 de la tarde aquí los formatos correspondientes para presentar las demandas. Por ejemplo, la ratificación de las leyes anteriores en la Corte, las políticas públicas y legislativas es en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y en la Presidencia de la República, ¿verdad? Villa, ¿algún comentario más de fondo o ya? No, creo que hay una... ¿Pero Villa, viene de Francisco Villa o es coincidencia? No, yo soy original porque me da gana. No, o sea, sí, la diversidad que hay aquí, lo que sí, todo, pues qué bueno que se llegue a conjuntar, ¿verdad? En una pluralidad, ¿verdad? Patriótica. Para bien del país, de todo el pueblo. Oye, inclusive, ojalá y para todo el mundo, porque así debemos tratar de crear una hermandad universal donde estamos gobernados por una minoría, y esa minoría se está haciendo millonarios cada vez más. Millonarios. Ya trillonarios. Memo, Besalí, alguien más, comentario, Simón, porque ya estamos casi terminando, ¿verdad? José Alberto Betanzo Salgado, por favor, si nos puedes enviar tomar la llamada para que nos des tu comentario. Mientras tú quieras hacer alguna intervención, nuevamente, Guillermo Besalí. Bien, licenciado, pues hoy que estamos conmemorando otra vez más de la Constitución, y que estamos estrenando una nueva Constitución en la Ciudad de México, está por estrenarse, pero pues como que no emana y no concuerda con la clase social de la Ciudad de México o del país. ¿Por qué? Porque nunca fue consultado al pueblo, sino ahí se fundaron una serie de grupos como partidos políticos que la hicieron en base y a beneficio de ellos, para en su momento verse protegidos, ¿verdad? Y seguir llevando a cabo más corruptelas en el país. Y eso es lo que debemos nosotros de evitar. Lo que debemos de cuidar es realmente que esa Constitución se haga valer para el beneficio de todos los mexicanos. Muchas gracias, Guillermo. Señora Angélica de la Cruz, ¿algún otro comentario? ¿Ya no? Pues nada más reiterar que somos un pueblo que no nos informamos, y desgraciadamente por eso es que estamos también siempre siendo de pronto así como asombrados por las reformas, y no vemos que tenemos primero que, como decía Román, conocer bien nuestra Constitución, hacer lectura grupal para entenderla, los puntos que no sepamos, y ahí reforzarnos con los especialistas, básicamente en derecho,
para que nos ayuden a poder no solo defender nuestros derechos, sino revocar alguna de las reformas que se hayan hecho para que no nos violenten en nuestros derechos más elementales. Entonces, agradeciendo este espacio siempre tan plural y tan abierto a todas nuestras opiniones, que no dejen de acercarse para apoyarnos a nivel nacional, porque la unión hace la fuerza. Y nada más, gracias. Roberto Villaseñor de Movimiento Ciudadano no anda por aquí ahorita porque iba a participar, no le podían avisar. Sí. Si quiere, ¿no? Participar. Mientras, adelante, compañero dirigente. Soy el señor Armando Ramírez de Movimiento Ciudadano, solo una vez. Pues la verdad, ahora que tenemos el honor de estar festejando, porque es un festejo muy grande para el pueblo mexicano el tener una constitución de 101 años. Afortunadamente, nuestra constitución, hasta donde yo sé, es una de las más bonitas en todo el mundo, no nada más en México. Desafortunadamente hemos tenido tan malos gobernantes que la han mochado, pero bien y bonito. La ha mochado de tal manera y la ha acomodado a como se le ha dado la gana, perjudicando con eso al pueblo mexicano, a toda la clase jodida y en favor de todos los ricos, porque ellos con estas reformas que ha hecho Peña Nieto no ha hecho otra cosa más que regresarnos a la época de don Porfirio Díaz, el rico más rico y el pobre más pobre. Y eso vamos a tratar de evitarlo. ¿Cómo? Pues amigos, los invito a que todos tengamos un poquito de cultura. ¿De cultura para qué? Pues para que ya no nos arreen como toda la vida lo han hecho, como borregos. Que se nos quite esa apatía por la lectura, que aprendamos cuáles son nuestros derechos, pero también sepamos cuáles son nuestras obligaciones, porque todo derecho conlleva obligaciones, y eso es lo que todo el mundo, todos los jóvenes y muchas personas mayores le sacan, tienen miedo, son apáticos. Vivimos en un país de me vale gorro todo. Y vámonos quitando esa apatía, vámonos instruyéndonos para hacer valer nuestros derechos, para hacer valer esa constitución tan bonita que nos heredaron nuestros revolucionarios, la gente que dio la vida por nosotros. ¿Y de qué nos sirvió si seguimos peor que como estábamos? Basta ya, es hora de luchar y lo vamos a lograr. Y viva nuestra Constitución, pero la Constitución que nos heredaron nuestros ancestros. Vamos a luchar porque todo eso vuelva de aquí en adelante, no nada más vamos a estar viviendo bueno, pues ahí se va, y pues ahí yo quisiera, y vamos a quitarnos todo eso. Yo los invito, amigos, a quitarnos lo apáticos, con perdón, lo valemadristas que somos los mexicanos. Muchas gracias. Amigas y amigos, pues ya ven, en la hora ciudadana y constitucionalistas, por eso dijimos desde un principio, no podíamos dejar pasar por desapercibido este día, hoy 5 de febrero, en el 101 aniversario de la promulgación de la Constitución Nacional. Además, hemos venido desarrollando, y está en este contexto, el foro permanente de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas regionales y personajes, regionales y nacionales, como ahora todos ustedes son personajes, ¿sí o no? ¿Verdad? Personajes que llevamos desde hace varios años, este foro, ciclo permanente, amigas y amigos. Por eso dedicamos este programa a todos y planteamos, aparte de la expresión de sentimientos, de reflexiones, acciones concretas, específicas,
También que podríamos encuadrar dentro de la lucha constitucionalista que hemos venido llevando a cabo desde hace muchos años por un México, por un país más justo, más próspero y equitativo. ¿Alguien más, compañeros, compañeras, invitados especiales? Hugo Díaz. Gracias. Nada más precisar algunos comentarios, observaciones. En primer lugar, que en sentido estricto, la Constitución de 1917 no fue hecha por varios partidos políticos, sino que fue hecha por un solo partido, ¿verdad? En ese entonces, los ganadores de la revolución, liderados por los militares como Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Elías Calles, de la Huerta, etcétera, no fueron hombres ilustres los que elaboraron la Constitución, era la mayor parte con gente común y corriente como nosotros, ¿verdad? Por esa razón, lo que pedimos ahora es que la nueva Constitución, ¿verdad?, sea elaborada por especialistas, expertos en la materia, en derecho constitucional, en derecho parlamentario, ¿verdad?, de manera similar a como se hizo la Constitución estadounidense en Filadelfia por gente ilustre como Thomas Jefferson, James Mason o George Washington, ¿verdad?, que inclusive superaron las constituciones europeas. Entonces, una vez que la elaboren los especialistas, se tome en cuenta la opinión de los grupos de la sociedad, de toda la población, para que nos enamoremos de ella y nos comprometamos a respetarla y realmente exista un Estado de Derecho, ¿no? Esa es la propuesta, de impulsar nuevos temas como los planteaba el licenciado Román Díaz, de avanzar en la tercera, cuarta generación de derechos humanos, ¿verdad?, que sean realmente respetados en la práctica, en la vida diaria, ¿no? Eso es lo que en Aguascalientes, precisamente el año pasado, planteábamos la constitucionalización del país. Tenemos estas acciones propuestas para llevarlas a cabo todo el año y los siguientes, ¿verdad? Toda la vida hay que estar buscando el conocimiento y cumpliendo la Constitución. ¿Diputado, algún comentario? Sí, claro. Mire, es muy importante que nosotros entendamos que la Constitución de 1917 fue formulada por gente que tenía un sentido nacionalista, porque actualmente se ha perdido ese sentido nacionalista. Se ha brindado, ya con los cambios constitucionales, todo en bandeja de plata para que las empresas transnacionales vengan y hagan y deshagan de nuestro país como quieran. Por ejemplo, se acaba de hacer una licitación la semana pasada sobre los pozos petroleros que existen en nuestro territorio, en el Golfo de México, y la mayor parte en el concurso fueron ganadas por empresas transnacionales. Entre ellas estaba entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, sí, porque a veces no hay tendencias. Yo tuve oportunidad de hacer, trabajé en el Seguro Social y hacer algunos concursos de licitación, y realmente no se hacían como debían ser, apegados a derecho, a la ley, porque había una tendencia a elegir a las personas que tenían una relación económica con los funcionarios públicos de aquella época, y se sigue haciendo así. Pero ahora incluso hasta, por ejemplo, hay empresas de Malasia que ya van a traer mucho petróleo para beneficiarse ellos de las ganancias petroleras. De África, creo que también por ahí. Y menospreciarlo, ¿verdad? Claro. Ahora, una empresa muy importante, que es la empresa Shell, de Holanda, esa empresa tiene capital financiero de los reyes de Holanda. Desde hace 3 o 4 siglos se han heredado el poder en Holanda y en parte de Europa, del poder económico, y lo han decidido así, y formaron esa empresa que se llama la Shell, que es holandesa, y esa ahora se acaba de llevar 4 contratos para explorar el Golfo de México y encontrar petróleo. Y lo van a encontrar, porque ya se ha detectado que sí hay petróleo ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer todos los cambios posibles necesarios en la Constitución para resarcirla como la teníamos en 1917, sobre todo en el aspecto de los energéticos, porque los energéticos son los que nos van a permitir a todo el país salir adelante económicamente para beneficio de todos los mexicanos.
Gracias, diputado federal. José Alberto Betanzos Salgado está mandando una felicitación y dice que efectivamente lo que hace falta en nuestro país, al José Alberto Betanzos Salgado, gran dirigente de la prensa mundial internacional, que hace falta que se conozca y se cumpla la Constitución. Dice José Alberto Betanzos que no tanto es el problema de una nueva Constitución, porque va a pasar lo mismo incluso en la Constitución de la Ciudad de México. ¿Quién la conoce? La Constitución recién aprobada o recién creada para el doctor al Distrito Federal o para la capital de la República. Pregunto, ¿quién conoce bien esa Constitución de la Ciudad de México y es nueva? ¿Quién conoce verdaderamente? ¿Quién ha leído? Yo la he leído. ¿Quién ha leído? Pues es excepcional. ¿Quién ha leído su Constitución Nacional? En nuestro auditorio, ¿quién ha leído una sola vez completa la Constitución Nacional que hoy cumple su 101 aniversario? Nosotros hemos, cuando dice José Alberto Betanzos Salgado, porque por ejemplo alguien hace tiempo proponía igual una nueva Constitución, y dice José Alberto Betanzos Salgado, bueno, nosotros planteamos, si no se conoce la actual, otra nueva, lo que dijimos en la mañana también con Sergio Sarmiento, el siglo XIX, ¿cuántas constituciones tuvimos? El siglo, no, la de 1824, la de 1836, las bases constitucionales de 1840, el acta de reformas de 1847, donde se implantó, valga la expresión, por primera vez el famoso juicio de amparo mexicano, aportado por Rejón, por Otero, ¿verdad? Miguel Alemán. Bueno, eso ya es en el siglo pasado, pero estamos hablando ahorita del antepasado. Y yo finalmente la Constitución de 1857. Pero bueno, igual en el siglo XX, el pasado, recordemos, cada grupo que llegaba al poder, inclusive siendo del mismo partido, que no voy a mencionar su nombre, del mismo partido, cada grupo que llegaba al poder del mismo partido, que era lo primero que hacía era poner la Constitución a su ¿qué? A su gusto, acuérdense, a su modo. Cada grupo que llegaba al poder, y lo hago con vehemencia, lo primero que hacía era reformar la Constitución para plantear ponerla a su modo. Ahora ya saben, el grupo actual en el poder, el gobierno, el grupo actual en el poder, con sus famosas reformas, sus famosas y tristes y tremendamente célebres en perjuicio del pueblo mexicano. De cierto, la reforma energética, y así lo digo fuerte para que lo escuche todo el mundo, decía que con la reforma energética, que con la reforma energética iban a bajar los precios de los combustibles, de los energéticos. Es una mentira. Y así por el estilo. ¿Dónde están los beneficios para el pueblo mexicano? Pero bueno, bien, habría que precisamente discutir si una nueva Constitución, más reformas, pero antes que conozcamos y que se cumpla lo bueno, lo mucho bueno que todavía queda, que de ahí empezamos en lo que queda en la Constitución. Nada más, perdón que sea insistente, con que se cumpliera el concepto constitucional de democracia, mejoramiento, un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. ¿Con eso o no? Que el pueblo mejore o no que empeore constantemente. Nada más, a ver, Hugo y Irma. Llegando a tu enfoque, o sea, no se trata de partir desde 0 menos 10, ¿verdad? Hay cosas buenas en la Constitución. Lo que se requiere o proponemos es que sea de manera sistemática e integral. ¿Qué quiere decir? Se dice que la Constitución está compuesta de dos partes, la parte dogmática de los principios y la parte orgánica funcional sobre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que existe hoy? Resulta que en la parte del poder judicial hay artículos que tratan sobre el funcionamiento de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué tiene que ver ese artículo
en el Poder Judicial, ¿verdad? Así es. Entonces hay que revisar artículo por artículo, capítulo por capítulo, reorganizarlo bien, lo que sea vigente y que dé resultados, dejarlo allí, y lo que no dé resultados y sea una ocurrencia, quitarlo, ¿verdad? Precisamente por eso la consulta que tú te referías, Hugo, la revisión de expertos, como cada pregunta, Irma Vaquero. Bueno, yo quería comentar muy puntualmente que si no se cuida el punto de lo que hablamos de los energéticos, México está quebrado por esa razón. Nunca México estuvo tan mal como ahora, debido a que nuestros energéticos, nuestras minas, todo el agua se ha concesionado a los extranjeros. Debido a eso, atacan a los indígenas en Chiapas para quedarse con sus tierras. Entonces, si el gobierno no toma en cuenta eso, vamos a tener aquí una cosa muy grave, porque hay muchos matazones. Ahora, ya anunciaron que ya va a desaparecer la seguridad social. Ni ISSSTE, ni seguro social, ni nada. Y nada más van a dar unas consultas, una medicina, y se va a quedar sin nada el pueblo. Es momento de que muy fuertemente se ataquen esos puntos por todas las uniones, por toda la sociedad, porque están desproveyendo a todos los mexicanos de lo más sagrado, que es la salud. Es cuanto. Gracias, Irma Vaquero. Precisamente por eso planteábamos desde un principio, como acción concreta, conmemorativa del 101 aniversario de la Constitución, esa demanda vinculatoria contenciosa, revisión de esas reformas y anulación de lo que le perjudica al pueblo, y tratar de recuperar las conquistas que se hayan perdido, ¿no? Con los derechos que se hayan perdido. ¿Alguien más? Si no, para dar por terminado en la participación educativa estamos viendo que por ahí, pues, ¿en dónde? ¿Perdón? En la educación, la revolución educativa. En esa parte, si nosotros nos damos cuenta hoy en día, nuestra educación está destruida un 80%. Así es. Nuestros alumnos o nuestros participantes en la escuela, realmente es vergonzoso ver que niños de sexto año no saben leer ni escribir. Desde ahí nos damos cuenta que la educación que tenemos es deficiente totalmente. ¿Por qué viene todo eso? Cuando se hablaba mucho de la reforma energética a principios de ese sexenio, dijeron claramente que se iban a preparar a 500,000 pedagogos para que se fueran a la energética, y de ahí mismo pues, salieron los primeros 500,000 trabajadores para que funcionara esa reforma. Y no fue así, no funcionó así. ¿Dónde pusieron a toda esa gente? Al ver que no arrancaba la reforma energética, lo mandaron directamente a la educación. Hicieron una corredera de maestros, de profesores realmente de educación primaria, para meter a todos estos pedagogos ahora a la educación. Si hoy nos damos cuenta, vamos a las escuelas y vemos realmente que de los pocos profesores que todavía están laborando en esos planteles, si habemos 20 trabajadores, 3 profesores de educación primaria, ¿verdad?, y 17 licenciados en pedagogía, no saben ni siquiera cómo empezar un tema para poder dar una clase a esos alumnos. Pero eso sí, saturan totalmente administrativamente de trabajo a los profesores para que no les dé tiempo de poder ejercer o cómo poder dar un tema en la educación primaria. Entonces, por ahí sería hacer una revisión, como se está pidiendo, tanto a la nueva reforma de la Ciudad de México como a la constitucional, a la que está a nivel nacional, y de ahí partamos y que realmente todos seamos participativos para que no hagan pues la clase capitalista todas sus cosas las acomode a su gusto, y tampoco nos vemos pisoteados por el país poderoso que sabemos quién es, que cada día quiere que habláramos más mexicanos ignorantes para poder seguir pagando lo que ellos quieren y verse beneficiados, y como decía hace un rato uno de los compañeros, el rico más rico y el pobre más pobre. Gracias. Gracias, Guillermo Becerril, dirigente de la PIMAC de Xochimilco, ¿verdad? Y gran luchador social de años.
Amigas y amigos, en la hora ciudadana y constitucionalista, hoy, conmemorando el 101 aniversario de la promulgación de la Constitución Nacional, con planteamiento, aportación a toda la República, a la ciudadanía de toda la República, de acciones concretas que vamos a llevar este año, ya mencionadas. Tenemos el gran gusto de informarles a ustedes que ya está aquí con nosotros el doctor Roberto Villaseñor Aceves, bueno, ya hace rato por andar en otras cosas, así es, ¿verdad? Doctor Roberto Villaseñor Aceves, presidente del Consejo Nacional de Organizaciones, que también suscribió la la demanda adhesiva contra la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, y que ratificaremos el martes 13 en la Suprema Corte a las 12 del día, en apoyo a los partidos ya mencionados o legisladores de los partidos ya mencionados, como PT, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, en fin. Aquí está Roberto Villaseñor Aceves, que además es dirigente del partido Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra para darle su reflexión constitucional. Gracias, mi querido Román. Solamente agradecerte esta oportunidad de compartir con el auditorio el sentimiento que hoy nos embarga en un día que es un aniversario más ya de esta vetusta Constitución, que es la de 1876, pero obviamente se entiende por algunos 1856, que por muchos se entiende que es la del 17. Lo que pasa es que en el 17 se le hicieron las tres grandes reformas, al tercero, al 27 y al 123. Sin embargo, obviamente queremos entender que es el 101. Sin embargo, aunque tenga más años, lo que necesitamos es luchar porque se cumpla, porque nunca se ha podido cumplir, y sobre todo que la gente, sobre todo los funcionarios y servidores públicos, no la conocen, no quieren conocerla, y además pues no quieren menos cumplirla. Nadie puede cumplir lo que no conoce y lo que no sabe, ¿sí? Por ello, Román, pues yo creo que todavía hay grandes demandas que con los avances históricos nuestro país va teniendo, como es el asunto de pues, los comerciantes, de los trabajadores no asalariados, en los que están los comerciantes, los taxistas. Millones, ¿verdad? Más de 35 millones que generan el 70-80% de la economía de nuestro país. Lo quieren desconocer cuando verdaderamente son los que mueven esta nación. Sin embargo, parece que hay poca sensibilidad, poca inteligencia, y por eso creemos que en el 123 constitucional se modifique para agregarle un apartado C, para que todas las prestaciones que se otorgan a los trabajadores del apartado A y el apartado B, que son los trabajadores de la iniciativa privada y los trabajadores al servicio del Estado, también sean otorgados, ¿sí?, para los trabajadores no asalariados, teniendo al Estado como patrón sustituto. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. No podemos negar, hemos logrado ya un cambio en la Constitución de la Ciudad de México, que todavía no cumple ni un año, pero lo logramos afortunadamente con mucho trabajo y mucho esfuerzo, y queremos ahora algunas modificaciones, y sobre todo, a sabiendas que ya van más de 500 modificaciones, Román, que se le han hecho a la Constitución. Obviamente la idea es que verdaderamente podamos lograr que nuestra nación sea una nación próspera. No puede ser que sea una nación tan rica y que sus habitantes seamos tan pobres. Esa es la realidad. Yo creo que necesitamos cambiar y estar unidos en torno a este proyecto constitucional. Y amigos, pues los invitamos a que constantemente trabajemos en estos temas, ¿sí? Que concurran con nosotros este miércoles, que es hoy es día 5, 6, 7, el primer miércoles de cada mes. Pues vamos a ir, es el día miércoles próximo, es día 7 de febrero del año 2018. Pues convocamos a acompañarnos al hemiciclo a Juárez, donde podamos también pronunciar en ese altar de la patria, en ese altar ciudadano, ¿sí?, las necesidades que cada
Cada mes lo hacemos porque nosotros sentimos que tenemos que salir a la calle, no tomar las calles y entorpecer más la circulación de nuestra ciudad, que tanto sufre y tanto padece, porque pues la verdad muchos servidores públicos no se comprometen. Sin embargo, tenemos que pronunciarnos y los medios de comunicación concurren, y eso nos permite mes con mes, al igual que ir con Román a la Suprema Corte a presentar estos amparos, estos amicus curiae, a estos proyectos que él presenta. ¿Cómo se llama el formato donde convocas a todas las autoridades? Vinculatoria contenciosa, demanda. Una demanda vinculatoria contenciosa. Entonces, todas estas cosas técnicas también hay que hacerlas, porque México demanda de nosotros que seamos cada día mejores y más comprometidos con la patria. Muchas gracias, Andrés. Amigas y amigos, de esta manera, si no hay algún otro comentario, nada más para enfatizar en la necesidad de que el triunfo de nuestro movimiento, en donde todos tenemos que participar para un cambio realmente importante para el país, logremos resarcir la Constitución de 1917, que es la que nos va a permitir salir de su desarrollo en el que nos han metido los grupos económicamente fuertes, tanto internacionales como nacionales. Entonces, el punto de vista que tenemos nosotros en Morena es que tenemos que cambiar la Constitución a como estaba en 1917. Gracias, diputado federal. Licenciado Roberto Villaseñor, que nos pasaba a mencionar también que es fundador y presidente actual del Congreso Constituyente Ciudadano, creado hace tiempo, y también fundador del Parlamento Constitucional Nacional y de la APIMAC también. Entonces, son más de 20 agrupaciones políticas nacionales, ya tenemos más de 100 líderes, así está, hay videos por ahí en YouTube que están en esta lucha constitucionalista, y terminamos, si no hay algún otro comentario o participación, lanzando, y si todos los presentes están de acuerdo, en suscribir esta como una convocatoria nacional constitucionalista en los términos planteados, ya expresados, que reproducimos en este momento en orden de repeticiones, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Roberto Villaseñor reafirmó y ratificó en términos generales los puestos, ¿no? Conocimiento, lo que dijo Daniel, conocimiento, y todos conocimiento y cumplimiento de la Constitución. Hugo, me estás levantando la mano, perdón. Sí, gracias. Nada más, como promotor del proyecto de nación que impulsa la coalición de partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, más bien lo que queremos es promover el cambio, pero no para regresar al pasado del siglo XIX, la Constitución de 1857, sino para ver hacia el futuro, entendiendo nuestra situación presente del siglo XXI. Eso es lo que queremos. Muchas gracias, Hugo. Gracias. ¿Algo más? Bueno, les reiteramos también, o les recordamos, que el miércoles a las 14 horas, después de estar en el hemiciclo Juárez, aquí estaremos continuando con la hora ciudadana y constitucionalista, en ese foro permanente de los grandes temas, retos, problemáticas y personajes nacionales que desde hace tiempo venimos llevando a cabo. Miércoles a las 11 de la mañana. Miércoles a las 11 de la mañana en el hemiciclo Juárez, y a las 14 horas aquí, también con la implementación del foro plural nacional permanente a precandidatos. Todos están con carácter ahorita de precandidatos, ¿verdad? Ya en un mes más o menos se sabrá quiénes son candidatos. Por el momento, precandidatos con o sin partido, dice alguien por ahí, dependientes o independientes. Independientes. Así dice alguien, ¿no? Bien, con o sin partido, no es de debate, es expositivo de trayectoria y propuestas. ¿Sí es dable jurídicamente? Gracias, director también del canal Patrio, don Roberto Villaseñor Aceves. Gracias a todos, y de esta manera nos ponemos de pie. Un aplauso, les vamos a dar un aplauso a ustedes, amigas y amigos, con la referencia de su derecho, y un aplauso para todos los instituciones y por el derecho por todo el apoyo para ellos, para
para la señora Nirvana. Gracias. Y Julio. Pequeño pensamiento. Villa, adelante, Villa. Pequeño pensamiento. Recordemos que todo éxito, todo triunfo siempre inició con un sueño.